A lo largo de esta jornada hemos conocido aplicaciones empresariales, educativas, legales y tecnológicas de la inteligencia artificial. Para cerrar nuestro primer día, tendremos una conferencia que nos invita a reflexionar sobre el impacto de estas tecnologías en nuestra forma de vivir, trabajar y tomar decisiones. Nos acompaña Carlos Rojas, experto en transformación digital, ingeniero y MBA, con más de 20 años de experiencia integrando tecnología, estrategia e innovación. Actualmente es director de la startup BizData.chat, donde lidera el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial generativa y agentes inteligentes para distintos sectores empresariales. Además de su experiencia como consultor y emprendedor tecnológico, ha desarrollado una importante labor como docente y divulgador de tecnologías emergentes. Su conferencia propone una reflexión provocadora sobre el papel que desempeñamos los seres humanos en una sociedad cada vez más influenciada por sistemas inteligentes. ¿Estamos utilizando la inteligencia artificial para potenciar nuestras capacidades o estamos delegando demasiadas decisiones a la máquina? Con esta pregunta, damos paso a la conferencia de cierre de nuestro primer día. Recibamos con un fuerte aplauso a Carlos Rojas. Bienvenido, Carlos. Gracias. Buenas tardes con todos. Tengo aquí una zanahoria, 5 centavos el kilo. Y acá tengo una funda de zanahorias picadas. Cuesta 1000% más, 50 centavos el kilo. ¿Por qué? Básicamente los humanos, ¿no es cierto?, tratamos de evitar determinadas fatigas. Tratamos de ahorrarnos tiempo, ahorrarnos de esfuerzo, evitar pasos innecesarios, aunque no los solemos desarrollar de la manera adecuada. Esto hace que nos convertamos en dependientes de tecnología, dependientes de otras personas, dependientes de determinado contexto. Y no necesariamente es malo, pero sí deberíamos hacerlo de la manera adecuada. Daniel Kahneman, premio Nobel en economía, descubrió que la ley del mínimo esfuerzo no solo se aplica para el cuerpo, sino también para la mente. La mente de alguna manera está predispuesta para evitar la fatiga, para hacer las cosas más cómodas, más rápidas y sin mucho esfuerzo. Entonces nos lleva a pensar que en realidad el ejemplo de las zanahorias picadas no es que nosotros buscamos comprar las zanahorias picadas per se. Nosotros en realidad estamos comprando comodidad, estamos comprando facilidad, ¿sí? Necesitamos o deseamos menos fricción en nuestra vida diaria. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y aquí por qué está hablando de zanahorias? En una charla técnica de inteligencia artificial. Básicamente porque de alguna manera vamos a entender que hay un principio psicológico constante en el uso de la inteligencia artificial. Hay un concepto que es el de avaro cognitivo. Básicamente el ser humano, ¿no es cierto?, es un sistema biológico, como decía, está programado para evitar la fatiga, para evitar las complicaciones. Si podemos escoger un camino recto y un camino tortuoso, vamos a escoger el camino recto, quizá inclusive si no sea el más conveniente. Cuando en nuestra mente tenemos entonces esa sobrecarga cognitiva, estamos estresados, estamos saturados de trabajos, necesitamos resolver algo inmediato, no sabemos cómo efectivamente algo finalmente se resuelve, optamos por lo fácil. Entonces tenemos dos caminos. Básicamente Kahneman decía que
son dos sistemas de pensamiento. El sistema 1 es el intuitivo, el que si nosotros en este momento pensamos en cómo vamos a llegar a nuestros domicilios, quizás hasta lo hacemos de manera automática, no tenemos que razonar mucho, sabemos qué transporte vamos a tomar y sabemos qué ruta va a tomar y cómo vamos a llegar. Pero ¿qué pasa si nos dicen, no, mira, hay unas manifestaciones y está cerrada las rutas para tu hogar? Ese momento entonces se activa el sistema 2, el analítico, el que tiene que decidir qué elementos a tomar en cuenta, qué factores van a afectar mi decisión, y pues armar nuevas rutas en el ejemplo para llegar a la casa. Básicamente aquí hay algunos principios entonces. El del mínimo esfuerzo, ¿sí? Preferir el trabajo más fácil. La racionalidad limitada. Nos vamos a conformar con lo que suficientemente sea bueno y básico para nosotros. Y una fatiga de decisión, ¿sí? Si tenemos muchas opciones, en el caso de la IA, pues que la IA decida, ¿sí? Estamos tendiendo hacia allá. Por lo tanto, hay un cambio de paradigma. Nosotros vamos a ser creadores activos o aprobadores pasivos. Nos estamos convirtiendo, y hay que tener cuidado de eso, en convertirnos en aprobadores pasivos. Básicamente tenemos dos opciones, haciendo analogía con los videojuegos. O somos un humano jugador que conoce completamente el ámbito en el que se desarrolla, conoce las incidencias de las diferentes opciones que va a tomar y puede hacer un análisis crítico de las decisiones. Entonces seremos un humano jugador, mantenemos la esencia humana. O seremos un humano NPC, ¿sí? Entiendo que quizá todos conocen el concepto de NPC, el non-playable character, aquellos personajes en los videojuegos que no tienen mayor incidencia. ¿Seremos humanos NPC? Básicamente aceptamos lo que nos diga la IA, básicamente nos conformamos con recibir conclusiones predigeridas, nos volvemos un endpoint de autorización. Entonces, analicemos rápidamente los riesgos de delegar a la IA nuestra vida o nuestro trabajo. Empezamos por uno de los... Hay múltiples riesgos, aquí están concentrados unos pocos, y hablamos de las alucinaciones que están disfrazadas de verdad. Supongo que todos aquí ya tienen el concepto de lo que es una alucinación en el ámbito de la IA, y voy a partir por un ejemplo. Nos fue requerido desarrollar un agente especializado en generar analítica deportiva para un canal de YouTube que justamente hace videos de análisis deportivos, predicciones y todo eso. Se construyó el agente, y el agente indicándole todo el prompt necesario, todas las instrucciones para que tome en cuenta todos los elementos que deben ser tomados en cuenta, especialmente instruyéndole de que tenga como referencia páginas de confianza, fuentes de confianza. Generó un texto bastante completo, un documento de 12, 14 páginas, muy bien estructurado. Pero cuando uno empieza a revisar las fuentes, en este modelo el específico Qwen 3.7 Max, que salió recientemente, uno detecta que casualmente hace mucha referencia a fuentes de TikTok. ¿Sí? Será buena, será mala, pero había mucha referencia a TikTok. Adicionalmente, se detectó que en uno de los textos decía algo como que el futuro incierto de Kylian Mbappé, ¿no es cierto?, está atado a su salida pronta del PSG. La investigación era sobre el equipo de fútbol PSG previo a la final de la Champions League. Y entonces, obviamente eso está equivocado, ¿sí? No es que uno sea experto en fútbol, pero si más o menos está al tanto del ambiente deportivo, sabe que esta estrella de fútbol, Kylian Mbappé, hace 2 años ya no está en el PSG. Y hacía referencia a estas fuentes de información.
Entonces, ¿qué está sucediendo? Justamente eso, las alucinaciones disfrazadas como fuente de verdad. ¿Cómo entonces trabajar con ello? Un LLM no razona, a pesar de que hablamos de modelos de inteligencia artificial que se dicen razonadores. Pero eso es una evolución especial de cómo concebimos el razonamiento humano. Pero desde el punto de vista de un razonamiento humano, pues hay esas fallas. Por lo tanto, la forma en la que se nos presenta la respuesta o la información nos engaña, nos puede engañar, ¿sí? Y nos da esa falsa confianza. Entonces hay algunas técnicas o estrategias de cómo podríamos atacar ello, ¿no? Básicamente necesitamos siempre trabajar con fuentes primarias. Exigimos a la IA que nos entregue las fuentes primarias en base a las cuales está generando contenido, ¿sí? Si es que es posible alimentarla con documentación validada para que trabaje en un sistema basado en documentación, optar por ello. Hay que separar la redacción de la toma de decisiones. Si yo decido o tomo una decisión basada en el documento del ejemplo, imagínense el producto final de ese video que tenía la intención de ser publicado. Es importante que el modelo de IA aprenda a confesar de que determinada información de salida no está completa o tiene un nivel de incertidumbre, ¿sí? De que falta evidencia para llegar a un nivel de validación. Y obviamente sería necesario tener toda la información para hacer validación externa. El sesgo de la automatización. ¿Qué es lo que pasa? Si es que nosotros empezamos a utilizar determinados modelos de inteligencia artificial y a lo largo del tiempo nos están dando respuestas adecuadas, respuestas confiables, empezamos a tener una confianza que sobrepasa un límite válido. Y eso puede ser peligroso porque disminuimos la vigilancia. Entonces, al disminuir la vigilancia, se pueden colar fallas y errores en las respuestas de la IA. Claro, para sistemas básicos o pequeños o intrascendentes de pronto no será tan perjudicial, pero para sistemas críticos necesariamente nosotros no podemos disminuir ese nivel de vigilancia. Por lo tanto, hay que tener una revisión activa, es decir, tener claridad de qué argumento podría refutar esto que me está diciendo la IA. Siempre es bueno que los usuarios tengan preconcebido un concepto sobre lo que están pidiéndole a la IA para poder hacer la contrastación adecuada. Hay que mostrar una incertidumbre e hipótesis alternativas para poder hacer ese contraste. Rastrear tasas de anulación y tasas de aceptación ciega, es decir, en un sistema complejo, es importante llevar un registro de cómo el usuario está aceptando ciegamente lo que la IA está votando, o hacer un estudio analítico del tema. Y justamente auditar los casos en los que los humanos pues aprueban la salida sin mayor vigilancia. Otro problema que está sucediendo es la atrofia de las habilidades, especialmente en el nivel junior. Esto se ve muy afectado. Lastimosamente digo porque si ustedes están, la mayoría de ustedes probablemente están en sus últimos años de la carrera o recién graduados, cuando entran a trabajar en alguna empresa, ustedes entran como junior, ¿sí? Necesariamente van a ser asignados tareas de nivel junior. La evidencia muestra que la inteligencia artificial, los nuevos modelos, están reemplazando de primera mano las actividades junior, ¿sí? Entonces, y no solo eso, sino que si es que determinadas actividades se delegan completamente a la IA sin una validación, sin un control, entonces se pierden las habilidades básicas que nosotros deberíamos tener para ejecutar ese trabajo.
¿ya? No se desarrolla entonces tampoco una experiencia que me permita validar la calidad de la respuesta que me da la IA. ¿Qué se debería hacer? Preservar la práctica manual de los aprendices, ¿sí? Siempre procurar un momento o un nivel de ejecución sin IA. La IA como un tutor que me ayude o que me colabore, no como alguien que me reemplace. Resolver primero, comparar después, justamente para que yo pueda tener un punto de control posterior a la resolución de los problemas. Alternar entre el trabajo asistido y básicamente evaluar a las personas de forma periódica sin IA. Aquí rápidamente una anécdota, no sé si ustedes conocieron del caso en el que a unos estudiantes del MIT les piden ejecutar un proyecto, no un proyecto, un documento técnico que elaboren a un grupo sin herramientas tecnológicas. Otro grupo solamente tenía Google, el buscador de Google, y otro grupo tenía ChatGPT, ¿sí? ¿Cuál es el problema que se detectó? Fue que la actividad cerebral de quienes trabajaban con ChatGPT disminuyó notablemente, ¿sí? Y otro problema es que luego, cuando les pidieron defender el trabajo que desarrollaron, tuvieron mucha dificultad quienes trabajaron con ChatGPT, ¿sí? En este caso con cualquier LLM. Entonces siempre es bueno tratar de preservar la actividad humana o en este caso intelectual. ¿Qué otro problema tenemos? La ilusión de comprensión. Eso significa que podemos acostumbrarnos o creer que la respuesta que nos está dando la IA respecto a determinado tema ya nos hace conocedores del tema, ¿sí? A veces nosotros leemos o tenemos a mano ese documento final que nos ha entregado la IA y partimos o desarrollamos ciertas actividades posteriores, repito, con esa creencia de un conocimiento superior, ¿ya? Entonces tenemos esa ilusión de comprensión, pero hay estudios que dicen que no necesariamente alguien que está trabajando con respuestas de IA pues efectivamente tiene un conocimiento validado de eso. Entonces, claro, ¿qué se pide? Pedir a los usuarios que vuelvan a explicar el razonamiento con sus propias palabras. Si ustedes están desarrollando una solución con IA, entonces en algún momento es bueno que el usuario de alguna mente prevalide esa respuesta. Básicamente, incluir elementos que le ayuden al usuario a razonar. Uno de ellos es preguntarle, ¿qué cambiaría mi opinión sobre esto que estoy teniendo de respuesta? Es importante exigir la calidad de las fuentes. ¿Acuerdan el ejemplo de hace un momento? Sí, decía que TikTok, bueno, como resultado teníamos fallas en el documento generado. No sabemos si fue por específicamente algo de TikTok, pero es bueno pedir justamente la calidad de las fuentes esperadas, o de las fuentes utilizadas, quiero decir. Y una revisión adversaria, es decir, procurar que alguien más u otro modelo con otra configuración ayude a validar la respuesta del primer modelo. En BizData nosotros desarrollamos una estructura de 3 diferentes agentes o modelos de inteligencia artificial. A los 3 se les pide lo mismo, ¿sí? Y los 3 generan independientemente sus respuestas, pero luego se les comparte y se hace una validación de pares entre ellos. Cada uno genera su observación, su análisis de la respuesta del otro modelo, perfeccionando de alguna manera la salida global de los 3 modelos. Una anécdota interesante es que en un momento nosotros pedimos al modelo A que la salida entregue al modelo B y el modelo B que la valide, e igual viceversa. Resulta que el modelo B recibió la salida del modelo A y dijo, está muy bien, está correcto, no tengo mayores observaciones, pero el modelo A sí le hizo observaciones al modelo B.
Y cuando el modelo B recibió las observaciones, dijo, sí, tiene razón el modelo A, yo me equivoqué. Eso se logra solamente gracias a lograr o implementar una capa de validación estratégica en las salidas importantes de nuestros sistemas basados en IA. Entonces, por eso es que los diferentes sistemas, ¿no es cierto?, de IA nos ponen esa frasecita, ¿sí? ChatGPT puede cometer errores, chequee la información importante, Claude lo mismo, puede cometer errores, haga doble check. Google, no al principio sino a las respuestas, nos dice, los modelos de Google pueden cometer errores, haga un doble check de la salida. Pregunto yo, ¿hemos leído esas frasecitas en el uso de la IA? Tal vez sí, tal vez no. Si es que sí los leemos, ¿hacemos caso? ¿Realmente hacemos el trabajo extra de validar esas respuestas que nos da la IA? Y si es que sí lo hacemos, ¿hasta dónde llegamos? ¿Qué tan profundo avanzamos en esa validación? Y ahí nos lleva a la trampa del costo de la validación, otro problema. Si me estás diciendo que tengo que validar lo de la IA porque no hay una garantía, no hay una seguridad, la IA está alucinando, no me da respuestas completas, tiene fuentes inexactas, etcétera, etcétera, y que yo debo hacer un trabajo de verificación, qué lata, ¿sí? Entonces, claro, el ahorro colapsa si tengo que ejecutar esas validaciones adicionales. Me toma tiempo, me toma esfuerzo y hay un costo de oportunidad que se está perdiendo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, clasificar las tareas según el costo de verificación. Básicamente me dice, mira, si el costo de verificación es pequeño, vale. Si el costo es alto, clasifica de mejor manera tu IA y reestructúrala. Entonces, donde sea la verificación barata, ok, puedo usar la IA sin mayor inconveniente. Si la verificación es costosa, la IA hay que usarla con cautela, más que todas las respuestas que nos dé. Y cuidado al automatizar las tareas donde los errores sean difíciles de detectar. Ya vamos a ver cómo detectar esos errores. Medir el esfuerzo, tenemos que tener claridad de cuánto nos cuesta el esfuerzo, desde la primera vez que tenemos el contacto con la IA, el prompt inicial, el requerimiento inicial, hasta la respuesta de la validación que nosotros hemos implementado. ¿Sí? ¿Vale la pena ese costo? Finalmente, la brecha en rendición de cuentas. Si algo sale mal, ¿quién es el culpable? ¿Sí? Es decir, la IA lo hizo, a mí no me vean, pues no es una respuesta adecuada en un ambiente profesional. Sin embargo, es importante saber poner los puntos de responsabilidad en un sistema basado en IA. Hay que asignar humanos responsables de los diferentes puntos de control. Es importante registrar las diferentes etapas de uso de la IA, los prompts, las fuentes, las salidas, las aprobaciones. Hay que hacer un log de eso para poder justamente tener un seguimiento y validación y optimización. Es importante también definir y saber cuándo un humano toma el control. Cuándo un humano va a decir, hey, para la IA, tomo el control yo, valido yo y le doy continuidad o le suspendo. Si algo falla, ¿quién va a ser el responsable? Es importante definir. ¿Es el fabricante del LLM? ¿El desarrollador del LLM? ¿Es el implementador? ¿Es el ingeniero de prompt? ¿Es el usuario? Y lo que decía, pues no es suficiente decir la IA lo hizo y no es mi culpa o no es culpa de nadie. Más que todo, porque espero que ya lo tengamos bastante claro, la IA, los modelos de IA son sistemas no determinísticos, ¿cierto? No siempre vamos a tener la misma respuesta en la misma entrada. La pérdida de serendipia, no sé si está claro el término de serendipia.
es cuando nosotros, por ejecutar una tarea o a propósito de hacer un trabajo, descubrimos o encontramos nueva información de casualidad, encontramos una nueva forma de aprender, una nueva forma de hacer esa tarea. Encontramos, si ustedes en este momento deciden irse a su casa por otra vía totalmente diferente, hay una probabilidad alta de que descubran algo, quizás una nueva panadería que está más cerca o mejor, etc. Bueno, la serendipia se pierde con un uso exagerado de los modelos de IA que reemplazan completamente al humano, porque cuando el humano ejecuta una actividad, ¿no es cierto?, aparece la probabilidad de descubrir procesos alternativos, de descubrir consecuencias quizás no deseadas o nuevos resultados probables. ¿Ya? La IA va a reemplazar eso, no vamos a saber qué proceso hizo la IA y por lo tanto perdemos esa virtud. ¿Cómo tratar de atacar eso? Bueno, vamos a pedir a los agentes que señalen las anomalías, las conclusiones, los pasos que están dando, que traten de incorporar en sus respuestas observaciones que puedan ser detectadas en el proceso de resolución, mantener la revisión de datos sin procesar para el trabajo exploratorio, ¿sí?, de comparación, y usar la IA para la atención. No para reducir. Bueno, básicamente tenemos entonces una matriz de clasificación de riesgos del uso de la IA. Desde el más bajo, en donde tenemos tareas que pueden ser reversibles, no tienen mayor impacto, en donde el rol de la IA es automatizar, redactar, generar una respuesta rápida, y el del humano pues hacer una revisión ligera, o muchas veces ni revisa, utiliza la respuesta y aplica. Ejemplos, pues resúmenes de reuniones, ¿no es cierto?, aprobaciones, hacer borradores de email, etc. Y vamos progresando hacia un nivel crítico en donde el rol de la IA definitivamente a día de hoy no debería ser el automatizar determinadas tareas. Muy peligroso, ¿sí? El humano es el que tiene que decidir. La IA que quede para actividades operativas, secundarias, no para toma de decisiones estratégicas críticas. Ahora ustedes dirán, no, pero hay sistemas de IA, de sistemas críticos gobernados por IA. Sí, pero probablemente estos pasaron unos niveles de validación muy extremos y no necesariamente están 100% siendo responsables de la solución final. Finalmente, la regla de oro de la arquitectura de un sistema basado en IA es que cuanto más irreversible sea la acción y más difícil sea verificar los resultados, entonces a la IA hay que darle menos espacio, ¿sí? El racionamiento humano no debería ser reemplazado completamente. Un antídoto arquitectónico, entonces, una arquitectura básica, rápida, que les comparto para el desarrollo de un sistema que contemple esto que hemos visto. Básicamente tenemos que reintroducir la fricción. La IA nos prometía reducir la fricción, ¿no? Es que no tengamos tanto lío, tanto dolor de cabeza, ¿no? La idea es ahora incorporarle de una manera adecuada. Piensa primero tengamos anticipado qué esperamos y qué características deberíamos esperar de la salida de un modelo de IA, dependiendo del contexto en que estemos trabajando. Luego hay una generación y hay un análisis de esa salida crítica de la IA, ¿sí? Ese agente que estemos utilizando expande entonces el trabajo humano que estamos realizando. Aquí viene un punto muy importante, muy crítico, que es el challenge checkpoint. Cuando la IA llega en su trabajo de automatización a un punto, tiene que pedirle al humano su validación, su retroalimentación, su go, ¿sí? No continuar a ciegas. Y finalmente, pues, la decisión humana que valida el proceso. Ahora ustedes dirán, ¿qué lata todo esto y cómo es que hago? Me estás diciendo que la IA no puedo usarla así nomás, o que
voy a tener inconvenientes y que por cada uso de la IA tengo que hacer estos controles. Sí, no. Les voy a compartir un agente que hemos desarrollado en BizData. Este agente ha sido desarrollado en varias iteraciones, ha sido mejorado y me permite construir agentes. Es un agente que construye agentes. En esa construcción incorpora lo que hemos visto, es decir, las protecciones, las salvaguardas y los elementos que me garantizan hasta cierto punto, tampoco es del 100% perfecto, por supuesto, pero hasta cierto punto me garantiza que el agente construido pues tenga las validaciones mínimas necesarias para evitar los inconvenientes anteriores. Se llama el Gemini Agency Preserving Prompt Architect. ¿Sí? Está pensado para Gemini, pero se le puede adaptar a cualquier otro modelo. El system prompt de este agente es muy completo, muy complejo. No lo vamos a revisar todo, pero vamos a revisar ciertas partes esenciales, empezando por el rol. ¿Sí? Entonces el rol me dice que tú eres un System Instruction de Gemini 3 especializado en preservar la agencia cognitiva, es decir, preservar la parte cognitiva, agéntica hacia el ser humano. Otro elemento importante es asegurando que los agentes creados amplifiquen la inteligencia humana en lugar de introducir la atrofia cognitiva, ¿sí? Y que no se conviertan en aprobadores ciegos de lo que la IA genera. Digamos como la esencia del rol de este agente. Tiene mucha estructura, ya repito, les voy a compartir más adelante. Y una de ellas es los principios de arquitectura de Gemini. Entonces, introduciendo en las instrucciones estos principios de arquitectura que tienen que ver con la preservación del ambiente cognitivo, del ámbito cognitivo y la alineación al riesgo que habíamos visto, entonces pues hay algunas instrucciones que nos dice cómo atacar cuando el riesgo es mínimo, mediano y crítico de lo que está haciendo el agente, ¿sí? Preguntas socráticas que me ayudan a aclarar justamente el desarrollo del modelo, challenge checkpoints como el que habíamos visto anteriormente y diseños de arquitectura. Otro componente que podemos ver es el internal quality check. Internamente nosotros podemos pedirle a un agente que haga una autoevaluación de su trabajo. Entre algunas tareas decimos que el diseño que esté construyendo esté acorde a ser un piloto, un copiloto o un agente autopiloto, ¿no? Del proceso que esté desarrollando. Y básicamente apunta a la guía de supervisión humana que se conoce como Human in the Loop dentro del proceso de la agencia o del agente automatizado. Human in the Loop significa que el humano en algún momento debe tomar el control o debe intervenir para hacer ajustes o para validar. Un ejemplo, entonces, a partir de este agente fue construir este nuevo agente. Este agente es un ejemplo. Entonces le dijimos, mira, necesito hacer análisis de inversión sobre determinados tecnologías nacientes, ¿sí? O empresas de tecnología que están empezando. Este agente me debe hacer recomendaciones, primero un análisis del mercado, de la tecnología o de las empresas tecnológicas y la posibilidad de hacer inversiones en estas, ¿sí? Con un presupuesto de menos de $25,000. ¿Qué puedo hacer con eso? Entonces, se le pidió al agente constructor de agentes que construya este otro agente con todos los parámetros de protección y de validación que habíamos visto. Y entonces tenemos un nuevo agente que me ayuda a realizar esa tarea. Entonces, ¿qué le pregunto a este agente?
Aquí un paréntesis rápido. Ustedes se preguntarán por qué en inglés. Hay estudios que indican que el trabajo en inglés con los agentes da mejores resultados. La mayoría de los datos de entrenamiento fueron hechos en inglés y de alguna manera eso siempre mejora en un porcentaje el resultado de la gente. Entonces se le dice, ¿qué pasa? ¿Puedo hacer una inversión en SpaceX que recién salió a bolsa? ¿O solo es un hype? Entonces hay una respuesta muy completa de este agente con todos los elementos de análisis y ya incorpora en su respuesta protecciones de validación, ¿sí? Por ejemplo, me dice que hay un gap de la data que es importante, no está suficiente, no está completa, tome sus precauciones, ¿sí? Hay el Active Risk Checkpoint, que es el que habíamos visto, el checkpoint que me dice, a partir de aquí, humano, haga su validación, haga su control y luego continuamos. Entonces ahí sugiere qué es lo que el humano debe hacer, que también lo puede hacer con otra guía, por supuesto, con la misma, pero es necesario que el humano tome un control. Y bueno, una recomendación final que me está dando de que diga no es tiempo de invertir en SpaceX con menos de 25,000 por tales y tales razones. En fin, es un agente que tiene incorporado todas las estructuras de protección de los errores que habíamos visto anteriormente, gracias al desarrollo de este agente que les comparto. Ese es el QR con el cual pueden bajarse el agente constructor de agentes. Mensaje final, pues dejemos que la IA quite esa fricción, ¿sí? Que desperdicia la vida, pero cuidado con eliminar la fricción que nos impide ser humanos. Muchas gracias. Agradecemos a Carlos Roja por esta interesante reflexión que nos invita a pensar críticamente sobre nuestra relación con la inteligencia artificial. Carlos, reciba este presente por parte de la institución en agradecimiento pues a su presentación y participación en las GSIC 2026. Una fotito por favor con los organizadores. Muchas gracias. Con esta conferencia concluimos la primera jornada de las 13ª Jornadas de Ingeniería, Sistemas, Inteligencia Artificial y Comunicación GSIC 2026. Ha sido un día lleno de aprendizaje, inspiración y valiosos intercambios de conocimiento entre la academia, la industria y nuestros estudiantes.